Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Duarte, soy médico oftalmólogo, especialista en uveitis y enfermedades inflamatorias oculares de Clínica ISB de Viña del Mar, y hoy vamos a hablar acerca de algunas generalidades de las uveitis. Primero comenzar diciendo que las uveitis son una causa infrecuente de consulta, pero a pesar de ello son muy importantes porque pueden generar secuelas visuales permanentes en este tipo de pacientes. Comenzar diciendo que la uvea corresponde a la capa intermedia del ojo, a una capa vascular que se encuentra ubicada entre la retina, que es la capa interna del ojo, y las capas externas que corresponden a la esclera y a la córnea. Esta capa intermedia cumple una función vascular y nutricia principalmente. Cuando ésta se inflama, se genera un proceso interno llamado uveitis. Las uveitis son a nivel global la tercera causa de ceguera irreversible después de la retinopatía diabética y del glaucoma. Existen distintas causas de uveitis, pero principalmente pueden deberse a trastornos que pueden ser autoinmunes o asociados a enfermedades sistémicas, puede deberse a algunas enfermedades de tipo infecciosa, puede deberse también a algunos traumas oculares, y cuando el estudio es completo y no logramos determinar una causa en específico, las clasificamos como uveitis idiopáticas, que corresponden alrededor del 50% del total de las uveitis. ¿Qué síntomas puede presentar un paciente que consulta por una uveitis? Principalmente dolor ocular, un dolor ocular que en general es intenso, un dolor que no le permite mantener sus actividades diarias, un ojo rojo que es intenso, es un ojo rojo que más bien tiene una coloración que tiende a ser más violácea que roja. Ya son pacientes que pueden tener mucha fotofobia, molestias con la luz, incomodidad para poder trabajar con la pantalla, y muchos van a presentar visión borrosa, disminución de la agudeza visual, y en casos incluso cuando se compromete la parte más posterior del ojo pueden haber presencia de entopsias o de moscas volantes, finalmente como elementos que van a estar ahí molestando dentro del campo visual del paciente. Al momento de examinar estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente un ojo rojo central, que se refiere a que este ojo rojo es mucho más intenso, principalmente en el área que está cercana al limbo, en el área adyacente al borde de la córnea. Ya es mucho más intenso ahí y el ojo rojo se va difuminando hacia la periferia. Podemos encontrar depósitos retroqueráticos o precipitados queráticos que corresponden a el depósito de células inflamatorias en la capa interior de la córnea, que se llama endotelio corneal, y que van a ir formando estas imágenes como de punteado dentro de la córnea. Otro signo que podemos encontrar es la discoria, que significa que la pupila pierde su forma redondeada, empieza a tener una forma irregular, y esto se debe a la presencia de sinequias. ¿Qué son las sinequias? Las sinequias corresponden a adherencias, que en este caso en las uveitis principalmente se dan entre el borde de la pupila y la cápsula anterior del cristalino. Esta adherencia va a generar de que la pupila pierda su forma regular y al momento de tratar de dilatarla o al colocar luz frente al paciente, el movimiento de la pupila va a ser también de forma irregular. En algunos casos, cuando la inflamación es mucho más severa, podemos encontrar incluso hipopión. El hipopión es un nivel blanquecino que podemos encontrar en la parte más inferior de la cámara anterior y se debe al depósito de células inflamatorias dentro de esta cámara anterior, pero que, a diferencia de los depósitos retroqueráticos, aquí van a ser tanto el nivel de células que van a decantar y van a formar un nivel en la parte inferior, que es visible, incluso a simple vista. Y algunos casos pueden presentar presión intraocular elevada, y eso es debido a que se inflama la estructura que es el trabéculo, que finalmente es el sistema colector que permite el escape o la salida del humor acuoso desde el ojo hacia el sistema venoso. Ahora, el tratamiento de las uveitis siempre debe ser dirigido por el oftalmólogo, idealmente por el especialista en enfermedades inflamatorias oculares, pero también existen algunas generalidades con respecto al tratamiento. En general, podríamos decir que el pilar de tratamiento de las uveitis corresponde a los corticoides, que se pueden utilizar a través de distintas vías y también se van a utilizar dependiendo de la cuantía de la inflamación. Podemos utilizar corticoides tópicos, que principalmente son corticoides en forma de colirio o de gotas. Se pueden utilizar corticoides que se pueden administrar a través de vía periocular, a través de inyecciones. Pueden ser corticoides incluso intraoculares o intravítreos, que también son a través de forma de inyección o de implantes.
Y en los casos mucho más severos o cuando esto va asociado a una enfermedad sistémica, muchas veces requieren el uso de corticoides vía sistémica. Estamos hablando vía oral o también a través de la vía endovenosa. Eso es como el pilar del tratamiento, pero a pesar de eso, el tratamiento siempre tiene que ser dirigido y específico para la causa de la uveitis. Si es una causa infecciosa, obviamente el tratamiento va a ser el antimicrobiano o el antibiótico específico para ese tipo de infección y, como les dije antes, siempre va asociado al nivel de la magnitud de la inflamación. Inflamaciones mucho más leves probablemente puedan ser manejadas solamente con tratamiento tópico, pero cuando la inflamación es mucho más severa, compromete varios de los segmentos del ojo o va asociado a una enfermedad sistémica, muy probablemente tengamos que ayudarnos del uso de corticoides, ya sea vía oral o vía endovenosa. ¿Qué complicaciones podemos ver en las uveitis? Principalmente las complicaciones las vamos a ver cuando esta uveitis se cronifica en el tiempo o cuando no es diagnosticada a tiempo. Por lo tanto, el diagnóstico y su tratamiento no se hacen de manera precoz. Las complicaciones principales que podemos ver son, uno, el desarrollo de catarata, que aquí en el caso de las uveitis, las cataratas se pueden desarrollar tanto por la inflamación crónica mantenida en el tiempo, como también por el uso prolongado de los corticoides en todas sus vías. Finalmente, tanto la uveitis como el tratamiento de la uveitis pueden generar a largo plazo el desarrollo de las cataratas. Nos referimos a catarata a cuando hay una opacidad del cristalino, que es el lente natural que tenemos dentro de nuestro ojo, empieza a perder su transparencia, empieza a dificultar la agudeza visual tanto de lejos como de cerca, y a eso se le denomina catarata. El único tratamiento disponible para las cataratas es operarlas y colocar un lente intraocular que reemplace al cristalino. Pero todo esto tenemos que hacerlo una vez que todo el proceso inflamatorio ya esté bajo control. Otra de las complicaciones que se pueden desarrollar es el glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular que va a ir dañando el nervio óptico, que es la conexión, como el cable que existe de conexión entre el globo ocular y el cerebro. Por lo tanto, este nervio óptico, como está constituido por neuronas, si existe un daño a nivel del nervio, ese daño no es reversible, lamentablemente, y por lo tanto tenemos que detectar estas complicaciones apenas aparecen para poder ir a tratarlas dirigidamente y evitar complicaciones a largo plazo. Y por último, cuando las inflamaciones son principalmente en el polo más posterior del ojo, principalmente a nivel de retina y coroides, pueden haber diversas complicaciones. Una de ellas es el desarrollo de edema macular, que corresponde a la acumulación de líquido entre las capas que conforman la retina, y esto va a ir generando una disminución progresiva de la agudeza visual. El problema está que si ese edema macular se mantiene en el tiempo, se va a enquistar dentro de la retina y luego los tratamientos ya no van a tener mayor efecto. Por lo tanto, también es importante poder detectarlo a tiempo para poder tratarlo en forma precoz y poder hacerlo de manera reversible. Otra complicación es el desarrollo de membranas epirretinales, que es una membrana que va a ir creciendo sobre el ras de la retina y eso puede ir generando mecanismos de tracción, genera finalmente una visión distorsionada en el paciente que llamamos metamorfopsia. Finalmente el paciente tiene una visión curva de las cosas y eso también es de tratamiento o de manejo quirúrgico. Y por último, otra de las complicaciones graves que pueden haber es el desarrollo de membranas neovasculares a nivel de la coroide. Esto quiere decir que van a comenzar a crecer vasos sanguíneos anómalos sobre la capa de la coroides y eso puede llevar a hemorragias que si están en la parte central muy cercanas a la mácula pueden tener secuelas visuales permanentes. Por lo tanto, apenas aparezcan también hay que ir a tratarlas principalmente mediante inyecciones intravítreas de fármacos que son anti-VEGF, anticrecimiento endotelial, para ir a reducirlas y hacer que desaparezcan estas membranas. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que las uveitis, primero, si bien son infrecuentes, son patologías que pueden generar gran daño a nivel intraocular y eso generar secuelas a largo plazo en este grupo de pacientes. Por lo tanto, es importante que frente a la sospecha de una uveitis podamos derivar a tiempo a estos pacientes para ser evaluados por el especialista que pueda determinar principalmente la causa de la uveitis para hacer un tratamiento dirigido y precoz y evitar todas las complicaciones a largo plazo. Muchas gracias por su atención.